la Biblia en Éxodo el capítulo 15 y el verso 26. Éxodo 15 y el verso 26. Dijo el Señor a Israel de la siguiente manera, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Amén. Él es Jehová tu sanador. Amén. Siéntense, por favor. La iglesia del Señor cree en la sanidad divina. Y el primer pacto que el Señor hizo con los hijos de Israel después de haberles sacado de Egipto fue un pacto de salud física. El Señor les dijo: si oyeres atentamente, porque si hay una condicional, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, amén. Entonces, como consecuencia de oír la voz de Dios y hacerlo recto delante de sus ojos, si se le diere oído a sus mandamientos y se guardan sus estatutos, entonces, como consecuencia de esa obediencia a Dios, le dijo el Señor a Israel: ninguna, mire ese absoluto, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aunque esto se lo dijo a Israel, pero nosotros creemos que Él también es el sanador de la iglesia. Amén. Este texto en algunas traducciones bíblicas se lee: porque yo soy Jehová tu médico. Amén. Dice más exactamente: tu médico. Así que Él es nuestro médico, Él es nuestro doctor. Él es el especialista más grande y más capaz de todo el mundo. Amén. Nosotros vemos en la palabra del Señor cómo Él recorría toda Galilea predicando el evangelio del reino, y no solo predicando el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad en el pueblo. Vamos a leerlo en Mateo el capítulo 4. Mire cómo el ministerio del Señor era un ministerio de alguna manera conformado por etapas o por secciones. El Señor salvaba, sanaba y liberaba. Eran tres acciones que ejecutaba el Señor en el ministerio. No solamente salvaba, Él también sanaba. Mire en Mateo capítulo 4 y verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Amén. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Ahora alguien dirá: es que eso fue allá. Pero la Biblia dice que en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ese texto de Isaías 53 y el verso 5 lo seguimos recitando una y otra vez, porque nosotros creemos que la muerte de Cristo en el Calvario era no solamente para salvar a los hombres, sino que también en su cuerpo, aparte de llevar el pecado de todos nosotros,
también llevó nuestras enfermedades. Y dice la Biblia que por su llaga nosotros fuimos curados. Abramos la Biblia, hermanos, que es bueno ojear la Biblia en Isaías, el capítulo 53. Recuerde que estas enseñanzas son para darle a usted material de tal forma que pueda hablar con propiedad de lo que nosotros creemos. Dice Isaías 53 y el verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, no dice seremos, fuimos, amén, fuimos curados, fuimos nosotros curados. Esa es la gran verdad, amén. Así que lo que hay que decir, hermano, es que Él mismo en la cruz del Calvario llevó tu enfermedad, no importa cuál sea. No importa cuál sea. Por eso es que cuando nosotros oramos por un enfermo, lo que estamos haciendo es reclamando esas promesas y nos remitimos al Calvario y le decimos: Señor, allá en la cruz, tú estuviste y sobre tu cuerpo llevaste este cáncer. Llevaste este problema cardíaco, llevaste este problema de osteoporosis, llevaste cualquiera de estas enfermedades, las llevaste allá. Así que nosotros ponemos las manos sobre el enfermo y lo declaramos sano por lo que pasó en la cruz del Calvario. Hay un texto en San Mateo, el capítulo 8, que dice algo muy especial sobre la sanidad divina. Algo especial sobre la sanidad divina en el capítulo 8. Y mire, hermano, el verso 16, el verso 15, cuando el Señor tocó a la suegra de Pedro y dice que la tocó, la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. El problema no era la fiebre, el problema era una enfermedad que tenía, y la fiebre era la alarma o lo que mostraba la enfermedad. Y dice que cuando llegó la noche, verso 16, le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mira, el Señor salva, sana y libera. Y el verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por eso es que nosotros, hermano, oramos por los enfermos. Por eso es que ponemos las manos sobre ellos. Amén. Y ya lo vamos a ver en otro texto, donde la Biblia manda a orar por los enfermos. Pero hay algo también bonito, hermano, en Primera de Pedro, el capítulo 2, Primera de Pedro, el capítulo 2 y el verso 24, en donde también expresa la Biblia lo que es la sanidad divina. Mire cómo vuelve Pedro y toma el caso del Calvario y dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, amén, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y mire cómo lo dice de hermoso: y por cuya herida fuisteis sanados, amén. Así que, hermano, cuando usted esté enfermo, crea que el Señor sana. Siga creyendo que Él es Jehová tu sanador. Él es el médico de los médicos. Hay que seguir creyendo en la sanidad divina. Amén. Aquí vemos esto bien claro. Cuando el Señor comisionó a los apóstoles para ir a predicar el evangelio, en esa gran comisión no solamente los mandó a predicar el evangelio, sino también a sanar las enfermedades. Y
una de las partes de la Gran Comisión están precisamente en el Evangelio de Marcos, en ese capítulo 16 que tanto usamos para evangelizar, que es allí donde está explicada la Gran Comisión. En el capítulo 16, mire cómo el Señor les manda a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio también como una ordenanza. Pero hay algo muy bonito en el verso 17 y dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios. 2, hablarán nuevas lenguas. 3, tomarán en las manos serpientes. 4, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. 5, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que la sanidad divina es una señal. Amén. Es una señal que sigue a los que creen. Y aquí hay que hacer claridad. Nosotros no seguimos las señales. Las señales nos siguen a nosotros. Nosotros no vamos detrás de las señales. Las señales van detrás de nosotros. Por eso es que cuando a nosotros nos dicen que allá hay alguien sanando, no vamos allá. No perseguimos las señales. Las señales nos siguen a nosotros. Amén. Ahora, esto de orar por los enfermos es un asunto claro, establecido. Es doctrina bíblica y por eso la creemos y la predicamos. Y el apóstol Santiago lo ordena ya como un mandamiento. Abra la Biblia en el capítulo 5 de Santiago para que usted observe cómo hay aquí ya un mandamiento expreso de orar por los enfermos. Dice Santiago en el capítulo 5 y el verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y viene aquí la ordenanza. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Cuáles son los ancianos de la iglesia? En este caso, los pastores. Y también se ha podido establecer como ancianos en las iglesias, a título muy nuestro, lo que es el diaconado. Algunos hermanos que ejercen bien el diaconado también son tenidos en cuenta como ancianos de la junta local, en este caso nuestra. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y abajo dice la oración, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que esa, hermanos, es en breves, en síntesis, por qué nosotros oramos por los enfermos. No es un capricho, no es una idea dogmática, la Biblia así lo enseña, y seguiremos predicando que hay sanidad divina y hemos sido testigos de cómo Dios ha sanado. No sé si alguno de ustedes ha visto la sanidad divina algún día. Amén. Hemos visto milagros de sanidades y hay hermanos que tienen dones de sanidades, ponen las manos sobre los enfermos y son sanados. ¿Quién tiene que tener fe para ser sanado? Pues el que viene a pedir oración. El que viene a que oren por él tiene que tener fe que Dios lo va a sanar. Y el que ora por él también tiene que ser un hombre de fe. Así que esa fe es la que hace que Dios se mueva. Y es Dios el que sana. Amén. No es el hombre el que sana. Es Dios el que sana. Amén. Bueno, otra de nuestras creencias es la iglesia. ¿Qué es la iglesia para nosotros? La iglesia para nosotros, como lo establece la Biblia, es el cuerpo de Cristo. Está conformado por los llamados por el Evangelio.
llamados alrededor de la persona y la obra de Jesucristo, incorporados a la iglesia por la obediencia a la verdad. Nosotros creemos que la iglesia no es el edificio, esto solamente es un templo, una edificación. La iglesia es cada creyente que vive alrededor de Cristo, sujeto a lo que el Señor enseña y obediente a su palabra. Así que en ese sentido somos iglesia en la medida que somos regenerados por la sangre de Jesucristo. Y por eso creemos que lo que el Señor le dijo al apóstol Pedro un día es la gran verdad. Él le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, amén, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es indestructible. Creemos que la iglesia del Señor está protegida por Él, que la iglesia del Señor es su cuerpo, amén, y por eso tiene todo el respaldo de Dios. Creemos que no hay sino una sola iglesia, no más. Cuando yo digo una sola iglesia, no estoy diciendo una sola denominación, porque es apenas obvio que en el mundo entero hay una cantidad de organizaciones que son diferentes a la nuestra, pero que son iglesias de sana doctrina, que conservan este mismo articulado de fe y que viven como Dios manda. Así que no somos sectarios para decir que solamente la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es la iglesia del Señor, porque en muchas partes del mundo hay otras iglesias con unas costumbres similares a las nuestras, y lo más importante de que las costumbres, aferrados a la palabra del Señor, y también podemos decir que son la iglesia del Señor, amén. Así que en ese orden de ideas no somos sectarios. Lo que sí creemos es que la iglesia del Señor en cualquier parte del mundo, llámese como se llame, sus prácticas y sus doctrinas están contenidas en la palabra de Dios. Lo que nosotros sí no creemos es que una denominación que enseñe falsa doctrina sea la iglesia del Señor. Eso sí no lo creemos. Pero mientras esa organización, llámese como se llame, se ajuste a lo que la Biblia enseña, creemos que son nuestros hermanos en Cristo. Amén. Ahora dice la Biblia que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso lo dice la Biblia en Efesios 1, 22 y 23. Pero también dice que hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un cuerpo y hay un espíritu. Cuando dicen un cuerpo, es una sola iglesia. Por eso el libro de los Cantares dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, la escogida de su Señor. Nosotros no creemos en el ecumenismo. El ecumenismo es un movimiento que se ha venido gestando hace mucho tiempo y que en los últimos tiempos va a florecer, que es la unión de todos los credos en el mundo, que la gente toda se va a reunir sin importar en qué creen o qué predican. Nosotros no tenemos esa creencia. Nosotros creemos que el Señor murió por el mundo entero, amén, pero formó una iglesia, amén, una iglesia preciosa, sin mancha y sin arruga, una iglesia santa. Eso es lo que nosotros siempre hemos creído, amén, y creemos que esta iglesia
tiene una cabeza y no es un hombre. Nosotros, aunque tenemos un cuerpo administrativo, en este caso nuestro, el Honorable Consistorio de Ancianos, pero ellos no son la cabeza de la iglesia, ni el presidente nuestro, quien quiera que sea, a través de los tiempos, es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es un hombre, es Cristo. Amén. Y dice la Biblia que Él es Cristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice Colosenses 1:18. De tal forma que nosotros no tenemos un gobernante mundial, ni un gobernante nacional. Tenemos pastores santos que administran la iglesia y la gobiernan en el temor de Dios, pero que no son dueños de la iglesia, que no son la cabeza de la iglesia. Solo somos hombres usados por Dios y los hombres vamos pasando, pero la iglesia del Señor permanece. Amén, porque esta iglesia no le pertenece a ningún hombre, esta iglesia tiene un dueño, amén, que la compró a precio de sangre y se llama Jesucristo. Alabanzas a Dios. Las iglesias, o digo congregaciones, no son de la propiedad de los pastores. Los pastores solo somos siervos, solo somos instrumentos a quienes Dios usa, que tenemos la obligación de conservarnos en santidad. Solo estamos de paso, porque las iglesias no son de los pastores, son del Señor, que fue Él quien la compró. Amén. Por eso cuando un pastor se va, la iglesia sigue, porque se queda el Señor, que es el importante. Amén. Bueno, otra creencia nuestra es la comunión. Nosotros creemos en la comunión de los santos. Nosotros tenemos como una doctrina santa y sana el partimiento del pan. A veces nos preguntan que si nosotros aquí comulgamos. Pues sí, claro que aquí comulgamos. Comulgar es vivir en comunión. Y la Biblia nos manda a vivir en comunión. Pero a ustedes les dan la hostia y el vino. No exactamente hostia, pero aquí sí partimos el pan. Claro, aquí partimos el pan y aquí sí damos vino. Así que aquí celebramos la Santa Cena. La comunión de los santos es el resultado de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con el propósito de llegar a la unidad de la fe. Aquí predicamos que somos una familia, y en verdad que lo somos. Amén. Haciendo caso a lo que pasó en los primeros tiempos, cuando la iglesia empezó a establecerse, y dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire a qué se dedicaban los apóstoles cuando la iglesia se formó en el siglo I. Dice en los Hechos, el capítulo 2 y verso 42 en adelante, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por eso es que nosotros hemos aprendido a amarnos y nos amamos como una familia muy especial. Llegamos a ser muy amados entre todos. Nos conocemos, nos apreciamos, nos sentimos felices en la iglesia, hasta el punto que a veces, y es un error, descuidamos nuestra propia familia porque le dedicamos más tiempo a la familia de la fe.
A veces somos más allegados a los hermanos de la iglesia que a nuestra propia familia. ¿No les ha pasado? Eso es parte de esta familiaridad en la que Dios nos puso, porque cuando Dios salva a alguien, lo trae de afuera y lo adopta como hijo y lo convierte también en miembro de la familia de Dios. Pero ser miembro de esta familia tiene algo maravilloso, es que inmediatamente nos hace hijos y por ser hijos nos vuelve herederos de la patria celestial. Amén. Ahora, con respecto al partimiento del pan como tal, dice también la Biblia por allá en 1 Corintios 10 y desde el verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Por supuesto que sí. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues participamos de aquel mismo pan. Pero yo quiero aclarar, una cosa es que nosotros participemos del partimiento del pan como la Biblia lo ordena y del vino. Eso es una cosa. Otra cosa es creer en la transustanciación. En eso sí no creemos. ¿Qué es la transustanciación? Es lo que hace la iglesia romana o pretende hacer cuando levanta la hostia y luego levanta la copa y dicen que esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y que ese vino se convierte en la sangre de Cristo, y cuando le entregan la hostia a alguien le dice, ese es el cuerpo de Cristo y usted se lo come, porque sufrió un cambio en la sustancia, hubo una transustanciación. En eso nosotros no creemos. Nosotros lo que creemos es que ese pan que aquí repartimos cuando hacemos la Santa Cena, ese pan no deja de ser pan, es pan. Y cuando se lo damos a usted es pan, y se lo come usted y se come un pan. Y cuando le damos la copita de jugo de uvas, no le decimos eso es la sangre de Cristo, ese es jugo de uvas. Amén. Solo que estos son símbolos o emblemas. Usted cuando pone la bandera en la fachada de la casa, esa no es la patria. Pero usted ve el tricolor y dice Colombia, mi patria, ¿verdad? O el escudo de Colombia, el escudo no es la patria, pero usted ve el escudo, es un emblema, un símbolo que le recuerda a usted algo. La copa y el pan no se convierten en sangre y cuerpo, no, sino que son emblemas, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, si decimos, como el apóstol Juan lo expresó, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y dice, pero si andamos en luz, amén, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso está en 1 Juan, capítulo 1, del verso 5 hasta el 7. La comunión entre los hermanos es una de nuestras grandes doctrinas, porque cuando usted dice que anda en luz, usted tiene que amar a su hermano. Porque ¿cómo va a amar a su hermano? Amén. O ¿cómo va a odiar a su hermano a quien ve? Y va a decir que ama a Dios a quien no ve. Entonces esto de amarnos entre nosotros es uno de los más grandes mandamientos de la Biblia. Es prácticamente, hermano, ese gran mandamiento, amar a Dios y amar a tu prójimo. Tu prójimo es tu próximo. Así que aquí el amarnos el uno al otro no es opcional,
es una doctrina bíblica muy importante que hay que ponerla en práctica. Amén. Esto de la Santa Cena no lo hacemos con demasiada frecuencia, de pronto para que no pierda la solemnidad que tiene, pero cuando la hacemos es una fiesta. Y esto fue lo que el Señor enseñó. Dice la Biblia por allá en Lucas capítulo 22 y el verso 19, que la noche en que Él fue entregado, celebró la Pascua con sus apóstoles. La Pascua era una fiesta judía, amén, y esa misma noche Él celebró la Pascua con ellos, después de lo cual instituyó la cena o el partimiento del pan. Nuestra Santa Cena no es la Pascua, no es la fiesta de la Pascua, porque la fiesta de la Pascua es una fiesta judía y nosotros no somos judíos. No somos judíos, amén. Lo que nosotros hacemos no es la Pascua, celebramos es la Santa Cena o el partimiento del pan. Y dice la Biblia que el Señor tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual modo, también después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que Él lo hizo, Él lo instituyó, y por eso ahora luego el apóstol Pablo lo instruyó a la iglesia sobre cómo observarla. Y ya en el capítulo 11 de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo enseña cómo se debe practicar la Santa Cena. Dijo así en el capítulo 11, verso 27 de Primera a los Corintios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y añadió: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos condenados o castigados mejor por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y luego viene ya la instrucción clara: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. De tal forma, hermanos, que así fue instituido el uso del pan literal y del fruto de la vid, los cuales se toman literalmente como emblema. ¿Emblema de qué? Del cuerpo partido y de su sangre derramada. Aquí también hay un significado espiritual y hay una bendición al participar de la Santa Cena. Cuando celebramos la Santa Cena, estamos haciendo dos cosas. Uno, estamos recordando lo que pasó en el Calvario, y por supuesto estamos agradeciendo al Señor lo que Él hizo por nosotros. Pero aparte de recordar, aparte de mirar atrás al Calvario, también la Santa Cena nos sirve para mirar adelante. Y así como nos recuerda la muerte de Cristo, nos anuncia también su venida por la iglesia. Amén. Ahí hay un significado espiritual. Allí hay una bendición al participar de la cena, pues, porque nos trae a la memoria su muerte y constituye la confesión de que todos, amén, de la misma participamos de ella y formamos un cuerpo que esperamos que Cristo venga. Esto lo hacemos
y anunciamos con la Santa Cena que estamos esperando al Señor. Por eso es que es una ceremonia tan hermosa, porque hace las dos cosas. Amén. Recuerdan lo que hizo el Señor por nosotros y nos anuncia que Él volverá a levantar a su iglesia. Por eso es una fiesta de las fiestas hermosas de la iglesia, es la celebración de la Santa Cena. ¿Qué más creemos? Creemos tantas cosas. Por ejemplo, ¿qué creemos nosotros con respecto al reino de Dios? Creemos en el reino de Dios. Creer en el reino de Dios es decir que creemos como en tres fases, tres etapas del reino de Dios. A ver, ¿qué es creer en el reino de Dios? Bueno, primero que todo, el Señor un día dijo: he aquí el reino de Dios entre vosotros está. ¿Cómo así que el reino de Dios entre vosotros está? Como dice en Lucas 17:21. Creer en el reino de Dios es creer en el gobierno, amén, que el Señor ejerce por su Espíritu en los creyentes. Si nosotros decimos: aquí está el reino de Dios, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que aquí está su gobierno, que aquí está su autoridad, que aquí está su soberanía, que Él es el rey, que este es el reino, que nosotros somos sus súbditos, sus siervos. Así que esa es la primera faceta, por decirlo de alguna manera, del reino de Dios. Creemos en su gobierno, creemos que Él es el Rey de Reyes, que Él gobierna nuestros corazones, que Él ejerce toda la supremacía. Amén, que toda nuestra vida está sumisa ante Él, que somos sus siervos, que hacemos su voluntad. Eso es creer en el reino de Dios. Segunda manera de entender el reino de Dios. Amén. Pero antes de eso, recordemos lo que un día dijo el apóstol Pablo. Él dijo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, estamos felices en el reino de Dios. En el reino de Dios, como cantan por ahí, todo es distinto. Aquí pasan unas cosas muy curiosas, pero estamos metidos todos bajo su mano de guianza, de protección. Y qué maravilloso es estar así, ¿verdad? Que Dios nos gobierne. Ahora, pero también hablar del reino de Dios es decir que Jesucristo no solamente fue establecido como el hijo de David en el trono de Israel. El Señor Jesús se sentó en el trono y es el rey de Israel. En ese orden de ideas, entonces Él también está ejerciendo su reinado como el rey de Israel. Pero ese reinado de Cristo, es decir, que lo hace dueño y señor de su reino, también se extenderá al mundo entero. ¿En qué momento Jesucristo será el que gobierne a cabalidad el mundo entero? Porque alguien podrá decir que si aquí es el reino de Cristo, allá no lo es, porque el mundo no se le somete a Él. Pero va a llegar un día, hermanos, y esto es lo que está profetizado, en donde se establecerá el milenio. ¿Qué es el milenio? El milenio no es otra cosa sino el establecimiento del reino de Dios en todo el mundo. Es decir, va a llegar el momento en el que el reino de Cristo, su gobierno, se extiende al mundo entero, porque hoy, a decir verdad, para que Jesucristo sea el rey
de alguien, ese alguien lo tiene que invitar y ser sujeto a él. Pero el mundo no está bajo el reino de Dios en ese sentido, pero un día sí va a estar. Cuando el reino de Jesucristo, el reino de Dios era universal, en el milenio. Por eso dice la Biblia: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso sucederá precisamente en la séptima dispensación, que también se llama el reino milenial, el reino milenial. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 3 y el verso 20 y 21, un texto bien interesante con respecto al reino de Dios. Dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. En este momento el Señor está esperando que pase su tiempo profetizado para Él venir, amén, por la iglesia, para llevarse su iglesia, de lo cual hablaremos después, y luego vendrá a establecer su reino en la tierra. Ahí es entonces donde se ampliará el reino. Pero hay una tercera y última etapa del reino de Dios. ¿Cuál será? Pues cuando ya se hable de cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, cuando las primeras cosas pasen, entonces ahora sí vendrá el reino de Dios a plenitud. Dice Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y luego dice: pero nosotros, dice el apóstol Pedro, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, amén, y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y termina el Apocalipsis diciendo algo maravilloso: vi un cielo nuevo, amén, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que, hermanos, lo creemos, lo disfrutamos, lo predicamos, lo añoramos. Hoy estamos aquí en el reino de Dios, amén. Él es el rey de esta iglesia, amén. Un día reinaremos con Él, que es lo más maravilloso. Dice la Biblia que su reinado es incluyente. Incluyente quiere decir que tú y yo un día reinaremos con Cristo, haremos parte de su gobierno en la tierra durante el milenio, amén. Y cuando se termine el milenio, entonces la Biblia dice que todo lo que hay ahora desaparecerá y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y estaremos con Cristo por toda la eternidad, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores, amén. Y nosotros felices de ser sus hijos. Póngase de pie, hermano, y déle ese aplauso al Señor con alegría, amén. Y dígale: gracias, Señor, por conocerte. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. ¿Cómo te amamos, oh Cristo? ¿Cómo te amamos?